esta tarde. Está el diputado provincial Lucas Godoy aquí con nosotros. Vamos a hablar de distintos temas, ¿no? Primero, ayer la Cámara de Diputados estuvo sesionando, pero además de esto hubo distintas reuniones que se dieron en el transcurso de la semana hasta esta jornada. Una de ellas tuvo que ver con la visita de quien preside la cooperadora asistencial en nuestra ciudad. Estamos hablando de Pablo Outes al recinto legislativo. Bueno, muchos legisladores no quedaron conformes acerca de esto, ¿no? Para algunos no fue suficiente las explicaciones que se dieron y eso también lo queremos consultar ahora. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Estás viniendo más seguido. ¿Viste? Acá estoy. No me acuerdo cuándo fue la última vez, pero mucho más continuo mismo lugar que los últimos años. Bueno, ¿qué ha pasado con esta visita? Sé que he escuchado a algunos periodistas que no han quedado tampoco conformes. ¿Tampoco? Y bueno, me gustaría profundizar en este hecho porque algunos señalaron que llegó con 3 hojitas, Pablo Outes, y que las explicaciones no fueron suficientes, que no habían datos concretos. Bueno, particularmente un periodista dijo que para él estaría como casi reprobado, digamos, en esta exposición, pero quisiera saber tu postura porque vos estuviste también. Estuvimos ahí, nosotros lo citamos porque se había planteado en el recinto la necesidad de acompañar distintos proyectos que están dando vueltas a nivel nacional en el Congreso Nacional sobre la emergencia alimentaria. Entonces, la idea era citar a los referentes de la cooperadora asistencial de la capital, pero también de las otras cooperadoras, no es solamente la cooperadora de la capital, y del Ministerio de Asuntos Indígenas, que tiene a su cargo distintos programas alimentarios y además se transfieren fondos provinciales para esta finalidad a las cooperadoras y a los municipios. No, bueno, sí, efectivamente, fue pública la reunión, entonces se vio que no hubo mayores explicaciones, fueron en realidad 2 hojitas, no 3. 2 hojitas. 2 hojitas, menos. El periodista era generoso, digamos. Era generoso. No hubo profundidad en la explicación, en contar cuáles son los distintos programas que tiene, además de la copa de leche, cuántos son los merenderos, cuántos son los comedores, cuántos niños asisten. Me parece ¿Con qué frecuencia se habló? Porque digo, no todos los merenderos ni todos los comedores funcionan todos los días, ¿no? Los comedores pareciera que funcionan todos los días. Bueno, pero todo esto no pudimos obtener información. Así que sí, me parece que fue bastante escueta y poca el conocimiento y la información. Probablemente si hubiese asistido con los otros directores de la cooperadora, son como 7 u 8 directores, o con algún funcionario de la misma que tenga mayor conocimiento, yo creo que lo tiene. Me parece que quizás fue desprevenido, la verdad no lo sé, pero la información fue bastante pobre y le hemos pedido entonces que o vuelva en una próxima oportunidad con todos los otros directores o nos envíe un informe completo, algo que también le hemos pedido al Ministerio de Asuntos Indígenas, como te decía, que nos informen todo el dinero, el financiamiento que existe para programas alimentarios y cuánto se distribuye, cuánto se descentraliza, cuánto se envía a los municipios, cuánto se hace cargo la provincia. Es un tema central. Claro, tal cual, ¿no? Sobre todo en un momento, como vos decís, donde la alimentación de la población está en juego, porque de esto también refieren los datos de la pobreza que mencionamos permanentemente en el programa, ¿no? Otra de las cuestiones que ustedes ponían énfasis es la cantidad de empleados que tiene la cooperadora asistencial. Algunos de ellos supuestamente no cumplirían funciones, ¿no? Esto también se abordó en el recinto porque hay una partida importante del ingreso que tiene la cooperadora, del dinero con el que cuenta, que se destina al pago obviamente de estos sueldos. A trabajadores, sí. En particular, eso comunicó que había cerca del 40% del presupuesto de la cooperadora está destinado a trabajadores. Creció exponencialmente. Esto yo debo hacer una salvedad. No ha sucedido en los últimos 3 años. Viene sucediendo con la anterior gestión también. Estamos hablando de hace 15 años. O sea, es una continuidad de lo que se había dado en el ICISMO, digamos, y no se cortó en esta gestión. No, para nada. Fue creciendo exponencialmente. Y sin embargo, a ver, si están justificados los trabajadores, la cantidad de trabajadores, enhorabuena.
porque significa que funciona y que se precisa que de es esa... necesario, claro. Claro, se precisan de esos trabajadores para cumplir las funciones, pero eso también buscábamos que nos expliquen cuáles son las funciones en términos generales, cómo se llega a los distintos barrios, cómo se llega a las escuelas, qué pasa con la panadería social. Bueno, todo eso queríamos conocer. No es de caprichoso nuestra intervención, nuestras preguntas. Recordemos que las cooperadoras están financiadas principalmente por un impuesto provincial. Es decir, si bien los directores y demás son designados por el ámbito municipal, las cooperadoras están financiadas por presupuesto provincial. Por un lado, el impuesto a cooperadoras asistenciales que pagan empleadores de comercios por cada trabajador. Y por el otro lado, con financiamiento propio de la provincia, además de donaciones que pueda recibir de Nación. Entonces, sí nosotros tenemos intervención para citar, para preguntar, para que nos informen. Es una de nuestras funciones. Entonces, me parece que va a tener que o volver o enviar un informe más acabado, más detallado de estas funciones. Hay un tema central con las cooperadoras, sí, que también lo preguntamos en ese momento y no hubo muchas respuestas, y creo que también amerita que nosotros pensemos en respuestas. El financiamiento de las cooperadoras asistenciales en lo que tiene que ver con el impuesto se termina en diciembre de este año. A raíz de la firma del pacto fiscal se elimina ese impuesto, la Nación los denominó distorsivos porque no están en todas las provincias, entonces se elimina ese impuesto. Los comerciantes ya no van a tener que pagar ese impuesto. El tema es que se va a quedar sin fondos para el sostenimiento de los programas alimentarios, que es la principal función. Luego se fueron ampliando y el municipio y la provincia le fueron dando otras funciones que no corresponden desde mi punto de vista que tenga la cooperadora. Pero digo, lo principal que tiene que ver con lo alimentario y los trabajadores, vamos a tener que buscar una solución, porque si no está este impuesto, que es básicamente el 50 o 60% del presupuesto de la cooperadora, ¿cómo va a funcionar? Esta es una duda. Nosotros hemos presentado un proyecto con el diputado Mario Vilca para tomar un porcentaje de los fondos de la provincia, esto es de rentas generales, destinados a programas alimentarios o a las funciones que tiene la cooperadora, ¿no? Copa de leche, comedores, merenderos, etcétera. ¿Cómo funcionará eso? Es decir, ¿cómo se administrará? ¿Cómo se repartirá? ¿Quiénes serán los encargados? Es un tema también a ver. Entonces, me parece que esa discusión la tenemos que empezar a ir dando, porque se nos viene encima y se va a quedar sin financiamiento. Claro, y sobre esto no hubo respuesta, digamos. No, en general no. Entonces, es algo que nos preocupa. Nosotros vamos a avanzar con el proyecto de ley, pero precisamos, sí, de la intervención, sobre todo de aquellos que hoy manejan las cooperadoras, para conocer sus ideas, para conocer a fondo el funcionamiento y a partir de ahí buscar alternativas de solución a esta problemática. Buenísimo, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Si se llega a presentar el informe escrito, seguramente lo vamos a estar comentando acá, o si hay alguna otra visita dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Otra de las cuestiones, también recibieron a la gente de Saeta. Me gustaría que me digas qué es lo que está pasando con esto. Recién lo hablamos con el doctor Eduardo López, ¿no? La preocupación, digamos, por las distintas disposiciones que se han tomado últimamente, bueno, el tema de la tarjeta. Defensa del Consumidor en su momento salió también a decir que esto habla de trato indigno, ¿no? Y que no se podía tomar una medida como la que se había tomado, descendiendo a un pasajero por la fuerza, como había ocurrido en alguna oportunidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, a ver, nosotros lo citamos al representante de Saeta, Claudio Jury, y la verdad que es la primera vez, independientemente que por ahí no compartimos algunas cosas o que hay algunas falencias, es la primera vez que va un funcionario, representante de Saeta, director de Saeta, a explicar bien el funcionamiento, los programas que tiene, porque antes no existía eso. Cuando iba el anterior director, la verdad que era, o presidente, director, la información era similar a la que estamos hablando recién, muy escueta, poco profunda, sin mayores conocimientos. En cambio, yo debo reconocer y debo destacar esto, que creo que es contador Claudio Jury, nos explicó bastante bien y tiene un conocimiento acabado de la situación. ¿Qué pasa con Saeta? En primer lugar, hay que destacar algunas cosas y luego otras falencias. El 50% del transporte en el área metropolitana es gratuito prácticamente. Es decir, boleto estudiantil gratuito. Sí, los adultos mayores. Adultos mayores.
Hay boletos sociales también, cosa que no se conoce mucho, pero boletos sociales para personas de escasos recursos que pagan un 40% del valor del boleto y tienen creo que un máximo de 40 boletos o pases mensuales. Esto por un lado. Por otro lado, destacar que la Nación eliminó los subsidios a Saeta. Es decir, el sistema de transporte hasta el gobierno anterior, hablo a nivel nacional, se sostenía en un 33% por la recaudación propia, en un 33% por la recaudación, por el subsidio provincial y en un 33% por el subsidio nacional. El subsidio nacional desapareció. No lo mandó más Macri, decidió no enviarlo ni a esta provincia ni a ninguna otra. Entonces, va aumentando el colectivo. Esto es lo que va pasando. Nosotros, mediante una ley, planteamos que no puede aumentar más de la media nacional. Por esa misma razón es que no mandan un centavo, porque dicen, no, usted lo tiene muy barato, lo tiene que poner más caro para mandar, pero vos lo pones más caro, te mandan, lo bajas. Es una paradoja lamentable en la que nos pone el gobierno nacional. Ahora, creo yo que el sistema de transporte, y esto lo sostuvimos, el sistema de transporte en toda ciudad, en toda área urbana, es fundamental. Y entonces, y es un gran gasto en la economía familiar si no está subsidiado. Por supuesto. Esto empezó a raíz de reclamos de las trabajadoras de casas particulares, que se les va en boletos de colectivo el 30%, el 20% de su salario, ni hablar de otros servicios, pero en transporte exclusivamente. Muchos empleadores no le pagan el boleto. No está determinado, no es una obligación por ley nacional, pero la verdad que podrían hacerlo, de todas maneras muchos no lo hacen. Y hubo problemas con transbordos. Antes había transbordos en ciertas líneas, en las mismas líneas, vamos a suponer, de Quijano, llegaban de Quijano y podían hacer un transbordo sin pagar boleto en otra misma línea de la misma empresa. Y eso se fue cortando en algunos casos, en otros continúa. Nosotros lo que planteamos ahí que tiene que haber existe la tecnología necesaria para que el transbordo se haga con cualquier línea, no solamente con la línea, porque es un solo sistema. Pero además hay que ver qué pasa con el boleto. Es central que si ese aumento continúa, que va a continuar, busquemos mecanismos de compensar un poco el gasto de la familia a través de transbordo, tener en cuenta a trabajadores que cobran la mínima, el salario mínimo vital y móvil, y que se aporte más presupuesto, sobre todo de los municipios, porque los municipios del área metropolitana no ponen un centavo para el sistema. Claro. Y eso genera una situación de inequidad con, por ejemplo, municipios del interior como Tartagal, Orán, Metán, Rosario de la Frontera, que ellos sí aportan al sistema. En cambio, todos los municipios del área metropolitana, desde Capital y abriéndose en el mapa, no ponen un centavo. Creo que hay que repensar eso para destinarlo para compensar y que no le salga tan caro a las familias. Hay que cuidar mucho el boleto estudiantil gratuito, mucho. Nosotros lo hemos creado hemos hecho una ley tomando el decreto del gobernador. Hay que cuidarlo mucho, pero también hay que buscar la manera de que no signifique un costo tan alto en las economías familiares. Bueno, clarísimo esto que han planteado. Me gustaría que me cuentes cuál ha sido la ley más importante que se aprobó en la jornada de ayer, si la puedes merituar de esa manera. La adhesión a la ley nacional, Micaela, que tiene que ver con la capacitación en todos los poderes del Estado, a todos los estamentos, jerarquías, escalafones, funcionarios, en lo que tiene que ver con capacitación en derechos de género, en violencia de género, en violencia contra la mujer. Es una ley que se va a empezar a implementar. Debemos, creo yo, ya existe se ha sancionado la ley, se promulgará, habrá un plazo para la preparación de los contenidos. Creo que tenemos que dictar una ley complementaria de todas maneras para que los contenidos sean unificados y se trabajen coordinadamente los distintos organismos. Desde la legislatura, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Observatorio de Violencia contra la Mujer, que se trabajen los mismos contenidos para la capacitación. Buenísimo, súper interesante y algo que demandamos siempre, ¿no?, desde los movimientos de mujeres. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias por acompañarnos. Que tengas una excelente tarde. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.